Y empezamos la tarde con muy buen pie. Tenemos a nuestra siguiente invitada, a nuestra primera ponente de la tarde, que es Marta Pérez Folgado, que ha llegado con el tiempo justito, la pobre, porque le han fallado todos los trenes del mundo, pero bueno, ha llegado. Ella es profesora de Biología y Geología, ella es geóloga y posiblemente sus alumnos sean los únicos que sepan geología de todo, porque la mayoría de los profesores de Biología y Geología suelen ser biólogos, que no tenemos ni puñetera idea de geología. Pero bueno, nos la vamos estudiando por el camino. La podéis encontrar en redes sociales como IQTram con K y podéis encontrar algunas de sus piezas de divulgación en el podcast Geocastway y en Principia. Marta Pérez Folgado, la geopolítica era esto. Gracias, Majo. Tener conocimientos de geología te permite ver y entender el paisaje, cualquier paisaje, de manera diferente. Donde unas ven cerros planos, yo estoy viendo antiguos niveles de base de ríos. Donde otras ven pliegues, yo veo fuerzas tectónicas y continentes chocando. Geología. Hace tiempo elaboré mi propia teoría sin confirmar, que los pueblos celtas se habían distribuido por zonas en las que afloran materiales de la orogenia varisca, o hercínica, como la llamamos los boomers. Una orogenia es un proceso de levantamiento de relieves por motivos tectónicos. En este caso, se formó una cordillera montañosa que terminó de unificar la famosa Pangea de Wegener hace unos 200 millones de años. Claro que luego cosas como la deriva continental, la tectónica de placas y el paso del tiempo geológico ha hecho que esos materiales paleozoicos ahora mismo estén distribuidos por muchos sitios. Y el caso es que yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y para los pueblos celtas de la península ibérica, de la Bretaña francesa y de la zona de Gales, pues se cumple muy bien. Pero es que los pueblos y la lengua celta llegaron hasta Turquía. Y en Turquía no hay materiales de la orogenia varisca. ¿A que sí hay? Vale, recordad que correlación no implica causalidad. Pero ¿y si los paisajes les recordaban al hogar anterior y por eso se asentaban en esos nuevos territorios? Al fin y al cabo son las mismas rocas. ¡Que viva la cuarcita armoricana! Geología. Esta manera de entender el relieve desde un punto de vista geológico la podemos llevar más allá, de manera que comprendamos cómo la historia de la Tierra, la geología, tiene mucho más que ver con la historia del ser humano de lo que nos pensamos. Esto es un mapa de la zona del Golfo de México, tal y como estaba hace 66 millones de años, en el Cretácico Superior, justo antes de que ahí, en Chicxulub, cayera el meteorito que terminó con los dinosaurios no avianos, entre otros organismos. Gran parte de Estados Unidos estaba bajo un mar somero, el mar interior occidental, que llegaba hasta la base de los Apalaches. El Cretácico Superior fue en general una época con el nivel del mar muy alto, mucho más que en la actualidad. En la península ibérica el mar llegó hasta la provincia de Burgos, desde el Mediterráneo, no os digo más. Volviendo a Estados Unidos, lo que ahora son campos de cultivo en el Cretácico era una zona... En el Cretácico Superior era una plataforma que acumulaba sedimentos y que no sabía la que se le venía encima por lo del meteorito, digo. En la actualidad esos sedimentos se encuentran expuestos, aflorando, y no han sufrido ninguna deformación tectónica importante, de manera que se puede trazar muy bien la antigua línea de costa de los últimos tiempos de los dinosaurios, con toda la transición desde sedimentos continentales, costeros, marinos someros, marinos profundos. Con el paso del tiempo, sobre esos materiales se generan suelos. El tipo de suelo que se forma en un sitio depende, entre otras cosas, de la geología de la roca madre subyacente. En este caso se han formado unos suelos de un intenso color oscuro tremendamente productivos. Ese suelo traza casi calcada la antigua línea de costa. Como es normal, si el suelo es muy fértil, se establecen cultivos. Con la revolución industrial y la mecanización de la confección de tejidos y de ropa, apareció un cultivo que de repente tenía muchísima demanda y que pasó entonces a ser un cultivo comercial, el algodón. El algodón necesita mucha mano de obra que aportaron esclavos traídos de diferentes partes de África. En algunos condados de Alabama, los esclavos llegaron a ser prácticamente el 100% de la población. A toda esta zona se la conocía ya de antes como el Cinturón Negro, haciendo referencia a esos suelos tan fértiles, tan oscuros que os decía antes. Pero a partir del siglo XIX el concepto cambió de significado y pasó a hacer referencia a la población afroamericana que vive en la zona y hasta hoy que el término se sigue usando. A partir de 1865, con la abolición de la esclavitud, la plaga del gorgojo y el desplome de los precios del algodón, millones de afroamericanos migraron al norte y al medio oeste.
pero todavía hoy la población de color es muy alta en el antiguo cinturón negro de la costa cretácica, pasando del 80% en algunos condados. Por ahí, en el medio del cinturón, se encuentra Montgomery, la ciudad en la que en 1955 Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el bus a una persona de raza blanca, iniciando así el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Gran parte de esta población sufre altas tasas de pobreza y altos niveles de desempleo, por lo que en las elecciones suele votar por partidos que prometen políticas sociales, que en Estados Unidos significa votar por el Partido Demócrata. Estas son de las generales del 2020, pero salen lo mismo en cualquier elección de los últimos 100 años. Así que la política estadounidense tiene más que ver con la geología de lo que nos pensamos. Hemos pasado de un mar de hace 60 millones de años a los votos demócratas en un mar de republicanos en la actualidad. ¿Cómo te quedas? Geología. Tengo más. Estos son las minas de carbón de las Islas Británicas. Estas minas han sido desde el siglo XVIII el motor de la revolución industrial. El carbón de estas minas procede de una época geológica llamada Carbonífero. Bueno, el carbón de estas minas y la mayoría del carbón del mundo mundial. El Carbonífero fue una época en la que se dieron dos circunstancias que hicieron que se generara muchísimo carbón, tanto que hubo que dar nombre al periodo. Primero, calor y humedad, mogollón. Segundo, el nivel del mar estaba más bajo que en la actualidad. Eso se llama una regresión marina, que en el Devónico, que el periodo anterior. Mucho terreno bajo cerca del mar y calor y humedad hizo que se generaran enormes extensiones de pantanos con una vegetación exuberante que eran helechos fósiles, que eran árboles. Toda esa materia orgánica no se descomponía al morir porque se estipula que porque no existían aún los descomponedores adecuados para tantísima lignina. Así que, mogollón de materia orgánica muerta, diagénesis, metamorfismo, tectónica de placas, yacimientos de carbón. Vale. Resultados de las elecciones del 2017 generales en el Reino Unido. El voto laborista de izquierdas se concentra en las áreas mineras, excepto en la zona de Londres y en la zona en Escocia, donde los votos al Partido Nacionalista Escocés diluyen un poco el resultado. Creo que se ve lo que quiero decir. De nuevo, geología. A estas alturas, igual alguna está pensando, vale, esto que me ha contado, esto en España no pasa, en España esto no va a suceder, la geología no va a determinar mi voto. Bueno, pues yo también me lo pregunté, claro, y me puse a buscar una posible relación. Este es el mapa geológico de Asturias. Asturias tiene una geología muy compleja relacionada con la orogenia varisca que os citaba al principio. Las capas paleozoicas están plegadas y montadas unas sobre otras en una estructura que se llama rodilla astúrica, o dicho en elegante, oroclinal iberoarmoricano. Toda esa zona del sur de la comunidad autónoma es carbonífero. Está muy plegado, deformado, como todos los materiales de la cordillera cantábrica, pero ha quedado todo concentrado ahí. Por ahí están Mieres, Pola de Lena, Langreo, los pueblos de las cuencas mineras asturianas que saben una o dos cosas de revoluciones, protestas, el duro trabajo de la mina y el negro futuro de los mineros. ¿Adivináis qué votan? Resultados de las generales del 19 por concejos. El amarillo pertenece a Izquierda Unida. ¿Recordáis dónde estaba el carbonífero? Ya no lo pongo, que cuesta dar para atrás esto. De nuevo, geología. Estas movidas que os he contado son las típicas que una vez vistas no se pueden no ver, no se pueden desver. Podría no parecer obvio, pero ahora lo es. Aparte de la política, hay muchos otros ámbitos en los que la geología influye en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Un colega geólogo dice, lo que no se cultiva o se cría sale de una mina. Podéis hacer el experimento con cualquier material que os rodee. Los riesgos geológicos suponen cada año una milmillonada de dinero para las compañías de seguros, por poner un ejemplo capitalista. Grandes civilizaciones han caído debido a cambios climáticos, como las sequías que asolaron las civilizaciones mayas y aztecas, o han nacido, como la civilización egipcia, que se piensa que nació al migrar al este los pueblos que vivían en el Sáhara cuando el Sáhara era verde. Llegaron hasta el Nilo y allí se quedaron. Por no hablar de que una única erupción volcánica tuvo su influencia en la literatura universal, como pasó con la erupción del Tambora en 1815 y el nacimiento de la novela Frankenstein tiempo después. Sin embargo, esto no es evidente para la mayoría de la población, porque la geología es la mayor olvidada de las ciencias naturales, olvidada por las administraciones y las leyes educativas, olvidada en los currículos de secundaria y bachillerato, olvidada por los responsables de las ponderaciones de la BAU y olvidada incluso por algunos profesores. Sí, se ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Sí, hay un gran repunte de la divulgación geológica, como de la generación de Nia, la autora de las ilustraciones, a la que agradezco su ayuda y que también es geóloga y divulgadora. Pero aún queda recorrido
para que todo esto que os he contado no hiciera falta, porque estas cosas serían obvias para cualquiera. Así que, geología, muchas gracias. 40 segundos me han sobrado.